Bienvenidos al seminario Rol de los hallazgos histopatológicos y del análisis molecular en el tratamiento del tumor estromal gastrointestinal, mejor conocido como GIST. Este seminario va a ser conducido por la doctora Mónica García Buitrago, médico de la Universidad del Bosque en Bogotá, con especialización en patología en el Jackson Memorial Hospital, Universidad de Miami, Miller School of Medicine. Actualmente la doctora García Buitrago es miembro de la Facultad de Patología de la Universidad de Miami, donde es directora de Patología Quirúrgica y directora de Patología Gastrointestinal. Mi nombre es Jairo Becerra, soy miembro de Alianza GIST y seré su moderador durante el día de hoy. Ahora los dejo con la doctora Mónica García Buitrago. Doctora. Buenos días a todos. Es un privilegio estar haciendo esta presentación. Quisiera primero dar las gracias a la Alianza por la invitación, lo mismo que a Sara y a Jairo Becerra. Como Jairo dijo, vamos a revisar el rol de los hallazgos histopatológicos y del análisis molecular en el tratamiento del GIST. Para recordarles a todos, el tumor estromal gastrointestinal, mejor conocido como GIST, se origina en las células intersticiales de Cajal que se encuentran en la lámina, en la pared de todo el sistema, de todo el tubo gastrointestinal. Estas células tienen como función ser el marcapasos del sistema del tubo gastrointestinal y coordinan la función del peristaltismo para mover las feces a través de todo el tubo digestivo. El tumor GIST más frecuentemente se desarrolla en el estómago, aproximadamente un 60% se originan en la pared muscular del estómago, seguidos por el intestino delgado en un 30%, el duodeno un 5%, el colon y el recto en un 5%, y también es menos frecuente en otros sitios como el apéndice, el esófago y otros órganos, representando solamente menos de un 1%. La incidencia del GIST varía de región a región. Voy a darles unas estadísticas generales de Estados Unidos, pero varía entre países. El tumor es un tumor de origen mesenquimal porque se origina en las células de Cajal, que son las de la pared que se encuentran en la pared muscular del tracto digestivo. Es el más común de los tumores mesenquimales. Todos sabemos que el tumor más común del tracto gastrointestinal es el carcinoma. El tumor mesenquimal es menos común, pero de esos el más común es el GIST. Representa solamente del 0.2 al 2% de los tumores del tracto gastrointestinal, pero contando los mesenquimales sarcomas es el más frecuente, representando el 80%. En Estados Unidos se cree que hay más o menos, se ha establecido que hay 4.000 a 5.000 casos nuevos cada año, y con una incidencia anual de 1.4 por 100.000 o 14 por 1.000.000 de habitantes. La sobrevida varía, hay muchos factores pronósticos que modifican esta sobrevida a 5 años, pero en general, estadísticas generales muestran que el GIST maligno tiene una sobrevida de 76% a 5 años. Cuando no está diseminado, está localizado y es pequeño, tiene una sobrevida mucho mejor, aproximadamente el 91%. Cuando está diseminado en tejidos adyacentes o tiene metástasis a los ganglios linfáticos, al momento del diagnóstico es una sobrevida más baja, el 74%. Y cuando tiene metástasis a órganos distantes, su sobrevida cercana, un poquito inferior al 50%. En general, la gran mayoría, el gran porcentaje de estos tumores son esporádicos. La minoría son familiares o asociados a otros síndromes. Y los 3 síndromes a los cuales más comúnmente se asocia es al síndrome a la neurofibromatosis tipo 1, en el cual se encuentran múltiples tumores de GIST. También hay hiperplasia de las células C en la tiroides. Otro síndrome que se ha visto que se asocia con los tumores GIST es la triada de Carney,
En esta triada los pacientes van a tener no solamente el GIST, sino también van a tener paragangliomas, condromas pulmonares. Y en el síndrome de Carney-Stratakis, que va a haber GIST y paragangliomas. La descripción macroscópica de este tumor es muy característica. Usualmente es un tumor que tiene unos bordes muy bien definidos. Es un tumor que se ve en la submucosa del órgano que se está estudiando. Tiene un tamaño variable que va desde 1 centímetro, que usualmente son, cuando diagnosticamos tumores de 1 centímetro, son hallazgos incidentales en un paciente que ha tenido una cirugía por otra razón, pero puede ir también hasta 35 centímetros. La mediana para estos tumores es 10 centímetros aproximadamente. Los tumores, como dije, están localizados principalmente en la submucosa, porque la célula de origen, como dije, es la célula de Cajal, que es en la muscular de la pared del tubo gastrointestinal. Estos tumores pueden ulcerar hacia la mucosa, entonces el gastroenterólogo o el endoscopista va a ver más evidentemente la masa, y ulceran hasta un 40% de los casos, y sobre todo los tumores que se originan en el estómago. También puede crecer hacia el otro lado del intestino, hacia la parte externa, hacia la pared y a la subserosa, pero esto ocurre sobre todo en los tumores GIST del intestino delgado. Frecuentemente vemos cuando examinamos macroscópicamente estos tumores que pueden tener lo que llamamos la forma de mancuerna, originándose en el centro de la pared del músculo y extendiéndose hacia el lado de la mucosa y hacia el lado de la serosa, dando una forma de mancuerna al tumor. Microscópicamente hay 3 variantes histológicas. La más común es la variante de tumor de células fusiformes, representa aproximadamente un 62% de los tumores. La variante de células epitelioides, las células son muy similares a las células epiteliales, este representa un 11%, o también tenemos cerca de un 30% de los tumores que van a tener ambos tipos celulares, tipos de células fusiformes y tipos de células epitelioides. El estroma en que vemos estas células usualmente es fibrilar, puede ser un estroma mixoide o puede ser muy fibrótico y escleroso. Las lesiones intestinales los tumores intestinales tienen una característica histológica que nos ayuda muchísimo en el diagnóstico, que es la presencia de fibras en madeja. En algunos países los conocen como las fibras esquenoides, que nos ayudan a dirigir, son una clave para que pensemos en el diagnóstico de GIST cuando estamos examinando una muestra de un tumor del intestino delgado. Usualmente estos tumores tienen muy poca tipia, muy poco pleomorfismo. Las células son muy similares entre ellas y el índice de mitosis es variable. De tumores que tienen menos de 5 mitosis a tumores que son altamente activos desde el punto de vista de mitosis. Las células, los GIST que de subtipo fusiforme, que la histología muestra células fusiformes, estas células usualmente son alargadas, tienen un citoplasma muy pálido o eosinófilo y característicamente los bordes de los núcleos son muy delgados. Eso nos ayuda mucho a diferenciar de los bordes de los núcleos de los leiomiomas. Los leiomiomas tienen el núcleo sus bordes son más cuadrados, como en forma de caja. Los tumores GIST tienen haces entrecruzados que usualmente son cortos o pueden tener un patrón arremolinado, frecuentemente formando empalizadas nucleares con zonas con menos células y zonas más celulares o las zonas de empalizadas. Característicamente, algo que también nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial entre los tumores GIST y los leiomiomas es la presencia de vacuolas al lado del núcleo, vacuolas paranucleares. Los tumores epitelioides
Las células van a ser más grandes, más poligonales. La gran diferencia es que estas células van a tener más citoplasma. Este citoplasma va a ser más eosinófilo y claro. Va a tener unos bordes muy bien definidos esta célula y va a formar más, crece más formando nidos, no tanto los haces cortos entrelazados como lo hace el tipo fusiforme. Estas células pueden ser vacuoladas y a veces pueden simular las células en anillo de sello del carcinoma. En estas circunstancias se vuelve muy importante la inmunohistoquímica para diferenciar el carcinoma de células de anillo de sello con un GIST de tipo epitelioide. Las células también pueden ser un poquito rhabdoides y pequeñas. Aquí tenemos la histología de un GIST clásico fusiforme. Ustedes pueden notar que hay unos haces cortos que se entrecruzan y en algunas zonas da la impresión de remolinos pequeños. Un mediano aumento mostrando haces de las células fusiformes que pueden ser, usualmente son cortos, pero en algunas circunstancias pueden ser un poquito más largos. Este tumor que ustedes ven en este momento característicamente tiene estas vacuolas en bajo poder que es una clave diagnóstica para que nosotros pensemos en el diagnóstico de GIST. Este es un poder de aumento mediano, donde se ven las células fusiformes que tienen poquito citoplasma. Los núcleos, como lo dije antes, los extremos de los núcleos son puntiagudos, no son cuadrados, no son en caja como son los del leiomioma. Estos núcleos los de GIST son más en punta. En esta microfotografía en particular vemos que hay más formación de remolinos que realmente de haces, y en el centro pueden ver que hay formación de mitosis. Un poder mediano para demostrarles las vacuolas paranucleares en este tipo fusiforme de GIST. Similar en esta fotografía ustedes pueden ver que el fondo del tumor es más mixoide. Puede ser, como lo dije antes, puede ser esclerótico, mixoide, fibrótico. En este caso en particular es más mixoide. Una magnificación alta para mostrar las mitosis. Como todos ustedes saben, el conteo de mitosis es especialmente importante cuando estamos diagnosticando los tumores GIST, porque va a reflejar la agresividad, el riesgo de recurrencia de este tumor y la agresividad del tumor. En esta fotografía están marcadas con un círculo las áreas donde hay mitosis. Este poder solamente ya muestra 3 mitosis. Acuérdense que el punto de corte para las mitosis es 5 por 50. Si hay menos de 5 por 50 campos o más de 5 por 50 campos. Solamente viendo esta microfotografía ya sabemos que este va a ser un tumor agresivo, porque en un solo campo ya tiene 3. Tenemos que contar 49 campos adicionales, y si en los 49 campos adicionales encontramos más de 3 mitosis, que es lo más probable, porque en un solo campo ya hay 3. Este es un tumor de alto riesgo. Esta fotografía muestra una histología de un GIST epitelioide. Como pueden ver, la principal característica es que tiene un citoplasma abundante. Los bordes del citoplasma de la célula se ven muy claramente definidos. Da la apariencia de carcinoma. Por eso en los epitelioides es absolutamente importante hacer una batería de tinciones para estar seguros que estamos dando el diagnóstico apropiado al caso. La característica que más me gusta a mí, que nos facilita el diagnóstico del GIST, es la presencia de estas vacuolas paranucleares. Son muy características, como lo he repetido varias veces, y la presencia de estos núcleos elongados
con puntas delgadas, no cuadradas, con bordes puntiagudos a los extremos del núcleo. Nos ayuda muchísimo en el diagnóstico diferencial de todos los tumores con células fusiformes. Porque recuerden que el GIST no es el único tumor que tiene células fusiformes. El carcinoma sarcomatoide puede tener células fusiformes, el leiomaioma puede tener células fusiformes. Entonces, estas características nos ayudan a hacer el diagnóstico para ir a confirmar con la batería de tensiones de inmunohistoquímica. Como todos sabemos, aproximadamente el 95% de estos tumores van a teñir con la tensión KIT. Recientemente hay una nueva tensión que es el DOC1, también se llama así porque fue descubierta en los GIST. Esta tensión tiñe aproximadamente el 98% de los tumores GIST. Es importante decirles que ese 5% de los tumores que son c-KIT negativos, un 60% de ellos van a ser positivos con el DOC1. Entonces es muy importante cuando el c-KIT está negativo desde el principio, usar tensiones secundarias adicionales que nos van a facilitar el diagnóstico. En este caso, nuestra tensión de preferencia es el DOC1. El CD34 fue uno de los primeros marcadores que se usó, una de las primeras tensiones que se usó. Es muy inespecífico, tiñe solamente del 60-70% de los tumores, pero como lo dije, es muy inespecífico y tiñe otra serie de tumores que pueden confundir más que aclarar el caso. Por eso es ideal usar solamente el c-KIT y el DOC1. Otros ejemplos de tumores que se tiñen con el CD34 son el tumor solitario fibroso, todos los tumores vasculares, los angiosarcomas, un porcentaje de los leiomiomas también va a teñir con el CD34. Entonces, en mi opinión, como no es tan específico, realmente no lo estamos usando mucho en este momento. Un 10% de los tumores va a teñir con el PDGFR, un 50%, y este punto es muy importante, hasta un 50% de los tumores GIST va a teñir con Cal-Desmond. Cal-Desmond es la tensión que usamos para el músculo liso, es la tensión que usamos para diagnosticar leiomiomas y leiomiosarcomas. Pues hay un 50% de los GIST que tiñen con Cal-Desmond, dificultando el diagnóstico. Por eso cuando tenemos un diagnóstico diferencial de leiomioma y GIST, la tensión que es preferible usar para establecer ese diagnóstico es la desmina. Porque la desmina, como el Cal-Desmond, tiñe los tumores de músculo liso, pero solamente tiñe un 1% de los GIST. Nos da una especificidad mejor. Entonces usamos, cuando el diferencial es leiomioma y GIST, usamos desmina y c-KIT. Otra tensión que es muy poco específica, que tiñe un 20 a 30% de los tumores, es el SMA o el actina de músculo liso. Adicionalmente, hay anotadas en esta diapositiva 2 o 3 tensiones adicionales que pueden en algunas circunstancias crear algunos inconvenientes diagnósticos porque son positivos en un bajo porcentaje de los GIST, como es la queratina, que es positiva en 1%. Entonces crearía una dificultad en el diagnóstico cuando estamos pensando que un diagnóstico diferencial entre carcinoma y GIST. Sin embargo, esta tensión es muy focal y ese tumor que tiñe focalmente con queratina, si es GIST, va a teñir difusamente con c-KIT y eso nos va a aclarar el diagnóstico. La proteína S100 también, que tiñe de un 0 a un 5%, va a teñir los GIST, también tiene una tensión focal. Y si nuestro diagnóstico es entre un melanoma que tiñe con S100 y un GIST, nos va a ayudar el hecho de que la proteína S100 sea focal y el c-KIT y el DOC1 van a tener una tensión difusa positiva en los GIST.
importante anotar que hasta un 0.4% de los tumores van a ser negativos para c-KIT y van a ser negativos para DOC1. Es una microfotografía mostrando el grado de intensidad que debemos tener para hacer el diagnóstico certero de GIST. Tiene que ser intensamente, la atención tiene que ser intensa y difusa, como lo ven con el c-KIT, con el DOC1. TERI-4 lo incluye acá, sin embargo, como dije, no lo usamos de rutina, lo usamos en esos tumores que definitivamente, parte de ese 0.4% de tumores que son negativos para c-KIT y para DOC1, que han sido negativos para todos. En esas circunstancias usamos el TERI-4. Y la queratina es negativa. En este caso, que es un tumor de células fusiformes, realmente la posibilidad de carcinoma no estaba entretenida desde el punto de vista puramente morfológico, pero cuando estamos examinando un GIST de células epitelioides, la evaluación de la queratina es muy importante. Es importante anotar que un 7.5% de los GIST son deficientes para la proteína, la subunidad B de la succinato de deshidrogenasa, SDH, sobre todo en los tumores pediátricos, los tumores de los pacientes que tienen la triada de Carney o el Carney Stratakis. Esta tabla nos muestra el diagnóstico diferencial que podemos hacer usando la inmunohistoquímica. Como lo dije antes, el 95% de los GIST va a ser positivo para c-KIT, el 98% va a ser positivo para la tinción del DOC1, aproximadamente un 50% va a mostrar una tinción de Cal-Desmond, pero estos tumores por lo general, no excluyendo ese 1% de tumores que raramente no se comportan como se anticipa. Por lo general, los GIST son negativos para desmina, negativos para S100, negativos para queratina y negativos para HMB45, que es una segunda tinción que usamos para melanoma. Cuando estamos pensando en el diagnóstico diferencial, sobre todo en las biopsias pequeñas, donde el material es muy escaso, donde el diagnóstico que nosotros vayamos a dar como patólogos va a establecer el tratamiento adecuado en el paciente, tenemos que usar las tinciones inmunohistoquímicas para un diagnóstico certero. Si estamos pensando en un leiomioma, como lo dije antes, la desmina va a ser la tinción clave que nos va a ayudar a diferenciar el GIST del leiomioma, no el Cal-Desmond, porque el Cal-Desmond va a teñirlos a los dos. De los leiomiomas serán positivos para desmina y serán negativos para c-KIT y DOC1. El profile, las tensiones inmunohistoquímicas serán muy similares para el leiomyosarcoma, porque la única diferencia es el mismo tipo de células de músculo liso. La única diferencia va a ser la presencia de mitosis o no en esos tumores y el grado de atipia y necrosis que ellos tengan. Cuando estamos pensando en una fibromatosis celular, no la fibromatosis clásica que tiene mucho tejido colágeno y y es muy eosinófila, sino en en las fibromatosis que son muy celulares, que en algún momento entran en el diagnóstico diferencial con GIST. Esas fibromatosis van a ser negativas para c-KIT, negativas para DOC1, negativas para desmina, y serán positivas para una tinción que no está incluida en esta tabla, que es la beta-catenina. Mostrarán una tinción nuclear con beta-catenina. El otro diagnóstico diferencial, que sobre todo es importante cuando tenemos un tumor de tipo epitelioide, incluye el carcinoma. Lo importante acá es que la queratina va a ser positiva difusamente cuando es un carcinoma y va a ser negativa para c-KIT y para DOC1.
DOC1 se ha mostrado que muestra un poquito de expresión en algunos carcinomas. Los carcinomas que se han visto que expresan realmente no ocurren frecuentemente en el estómago o en el intestino, y me refiero a los tumores acinares pancreáticos. Tumores acinares pancreáticos se ha demostrado que son también positivos para DOC1. En algún momento, si estamos tratando con una masa que está en la cavidad peritoneal, con extensión al estómago o al intestino y tumor acinar pancreático está en el diferencial, es importante hacer tensiones adecuadas para confirmar el diagnóstico de tumor acinar pancreático que sea positivo para DOC1. Va a ser también positivo para tripsina y para amilasa, mientras que los tumores GIST van a ser negativos para tripsina y amilasa y van a ser fuertemente positivos para el c-KIT y para el DOC1. Eventualmente los GIST de células fusiformes también pueden ser diferenciados del schwannoma, deben ser diferenciados del schwannoma, que también hace células fusiformes. La tensión es 100 de S100, va a ser la clave acá porque los tumores neurales van a ser positivos mientras que el GIST va a ser negativo. Y el último diagnóstico diferencial que incluye en esta tabla es el melanoma. El melanoma va a ser positivo para S100 y va a ser positivo para HMB45, pero va a ser negativo para DOC1. Sabemos que un porcentaje de los melanomas puede expresar c-KIT porque un porcentaje de los melanomas muestra la mutación de c-KIT, especialmente los melanomas de la mucosa rectal. No es tan importante ese diagnóstico diferencial cuando estamos hablando de masas de estómago, es más importante cuando estamos hablando de masas rectales. En esas masas rectales que el diagnóstico diferencial está entre un tumor epitelioide GIST y un tumor y un melanoma de mucosa, haríamos la batería completa de tinciones para melanoma, es 100, melan A, HMB45, y haríamos la batería completa de c-KIT, DOC1 y CD34 para llegar a un diagnóstico certero. Tal vez esta zona, melanoma en el recto con el diagnóstico diferencial de GIST y células de anillo de sello con el GIST epitelioide en el estómago son dos de las áreas en las que más dificultades vemos, y notamos en las consultas que recibimos de otras instituciones que a veces el patólogo tiene algunas confusiones en estos dos diagnósticos diferenciales. Incluye esta fotografía de un leiomioma que es positivo para desmina, lo ven en el cuadrante derecho inferior. Como lo dije, cuando estamos pensando, esta es una biopsia de colon, cuando estamos pensando el diagnóstico diferencial de leiomioma y GIST, no hacemos Cal-Desmond, hacemos desmina y c-KIT. Este caso particular es un leiomioma, muestra la positividad para desmina, pero lo incluí para que nos acordemos que las células de Cajal están presentes en el músculo liso del tubo digestivo y las células, los mastocitos, son positivos para c-KIT. Entonces, como ven ustedes en la parte superior izquierda, eventualmente algunas células van a teñir, pero esto no significa que eso sea un tumor GIST, porque las células que están teñiendo son las escasas células de Cajal que hay en el tejido y los mastocitos que hay en el tejido. Por lo tanto, para llamar un tumor GIST necesitamos que tenga una tensión difusamente positiva para el c-KIT, difusamente positiva para el DOC1. Esto se vuelve particularmente importante cuando estamos evaluando muestras de citología, a veces o biopsias pequeñas. A veces el material que tenemos es muy escaso, muy poco tumor, y las células que nos tienen son muy poquitas, y hemos visto casos que han sido diagnosticados erróneamente, no teniendo presente que el c-KIT o el DOC1 tienen que ser difusamente positivos para que nosotros establezcamos el diagnóstico certero de GIST y no estemos evaluando simplemente las células mastocitos normales o las células de Cajal.
Los Cuando recibimos muestras en patología, después de que el paciente ha recibido tratamiento, estos tumores van a mostrar unos cambios morfológicos que es importante tenerlos presentes. Estos tumores van a tener disminución del número de células tumorales con pérdida de la tensión del c-KIT. El estómago va a ser más hialino. La morfología puede cambiar un poquito y a veces hay una diferenciación rhabdomyosarcomatosa con expresión de la tensión de mayogenina. Aquí tenemos un tumor 9 días después de tratamiento con imatinib. Se ve el fondo mixoide y cómo las células se han ido disminuyendo en cantidad y también cómo forman pseudopapilas. Este tumor es un tumor de un paciente que tomó 6 meses imatinib. Ven que el tumor es muy bajo en células, solamente cuando vamos a gran aumento vemos las células fusiformes entremezcladas en este fondo que es muy escleroso. Y va a requerir, para confirmar el diagnóstico de GIST, va a requerir que hagamos el c-KIT. En el cuadrante inferior derecho ven la tensión de c-KIT positiva, confirmando que este es un GIST tratado. Como patólogos es importante que cuando establezcamos el reporte final, demos el tamaño. El tamaño va a ser parte del staging patológico del tumor. También es importante evaluar el estado de las márgenes, porque el estado de las márgenes va a definir si el paciente requiere terapia adicional después de la resección o no. Y el tercer punto que es importante es que el patólogo debe establecer la integridad del espécimen en esas resecciones que recibimos. Si el espécimen o el tumor fue recibido íntegro con la cápsula sin romper o la cápsula rota, porque la ruptura del tumor es un factor pronóstico muy desfavorable y se asocia con un 100% de recidiva tumoral. Una vez hemos establecido el diagnóstico de GIST y hemos contado el número de mitosis por 50 campos y hemos establecido el tamaño del tumor, usamos esta tabla que fue publicada en el 2006 por el Dr. Mietienin, donde establecemos el riesgo de este tumor dependiendo de la localización, si es en el estómago, en el ilio, en yeyuno, duodeno, recto, el número de mitosis y el tamaño. Entonces, si tenemos un tumor que mide, como el primer tumor que les mostré, con 3 mitosis, muy seguramente ese tumor va a tener más de 5 mitosis por 50 campos de gran aumento. Si ese tumor mide 3 centímetros, vamos a ubicarlo y está localizado en el duodeno, va a ser un tumor de alto riesgo. Estos porcentajes, esta clasificación o este riesgo se asocia con un porcentaje de recidiva para cada uno de los riesgos establecidos. Entre más bajo es el riesgo, lo vemos acá en esta gráfica marcado en color rojo, mejor va a ser la sobrevida. Y mientras más alto sea el riesgo o ver malignan o tenga metástasis múltiples en todo el cuerpo, muy diseminado, peor va a ser el riesgo de diseminación, el riesgo de sobrevida. El Dr. Gold y el grupo de Memorial Sloan Kettering publicó en el 2006 este artículo que incluye un normograma para calcular el periodo de sobrevida sin recurrencia en los pacientes. Usa varias de las medidas que usamos con el GIST, que incluyen el tamaño del tumor, incluyen el nivel de mitosis, incluyen la localización del tumor y le dan un puntaje. Y de acuerdo a ese puntaje se asocia con la probabilidad de sobrevida sin recurrencia a los 2 años y a los 5 años. Si ustedes notan por este normograma, es evidente que los tumores de estómago son menos agresivos y van a tener más sobrevida porque están a la izquierda del normograma, mientras que los del intestino delgado van a ser más agresivos.
menos mitosis, menos de 50 van a ser más agresivos y menor tamaño. En general, tamaños de 4 o 5 centímetros van a tener mejor sobrevida. Quisiera hablar brevemente acerca de los tumores de GIST familiares. Usualmente son tumores, esta es una microfotografía de un intestino delgado, son tumores pequeños, como lo pueden ver ustedes acá, son tumores múltiplos, más o menos de 1 centímetro, se asocian con mutaciones del exón 8, el exón 11, 13 y 17 y del exón 12 para el PDFRA. En esta microfotografía ven que son tumores pequeños, usualmente de 1 centímetro. Los tumores relacionados con neurofibromatosis se presentan usualmente en el intestino delgado, son multicéntricos, histológicamente tienen el patrón fusiforme, tienen escasas mitosis, son tumores indolentes. Lo único es que son tumores de tipo salvaje o wild, significa que no tienen mutación para el c-KIT o el PDGFR. Por tanto, son poco respondedores para el imatinib. Tumores pediátricos, como lo mencioné antes, se asocian con mutaciones de la línea germinal del succinato de deshidrogenasa. Se presentan en la diada y en la triada de Carnate y en el síndrome Carnate-Stratakis. Usualmente se presentan en el estómago. Una vez hemos establecido el diagnóstico del GIST, morfológicamente, hemos hecho la inmunohistoquímica para confirmar que ese es el diagnóstico, hemos evaluado en el espécimen si es una resección, hemos evaluado márgenes, integridad, tamaño, procedemos a hacer el análisis mutacional del tumor. Lo que hacemos es que en la lámina que tenemos con el tumor, en el HNI, marcamos el área del tumor y la mandamos para que se haga una PCR o un secuenciamiento directo para mostrarnos si el tumor tiene la mutación de KIT o la mutación de PDGFR. La mutación de KIT es más frecuente, se ve en el 60-80% de los casos. La más frecuente es el exón 11, como lo ven acá, representando cerca del 70%, seguido por el exón 9, y los menos frecuentes son el exón 13, 14 y 17 del KIT. El 5 a 10% de los tumores van a tener la mutación del PDGFR, y la más frecuente es la mutación del exón 18. Este es un ejemplo, es una tabla que muestra las diferentes mutaciones que podemos tener, tanto como para KIT como para el PDGFR, las mutaciones más comunes. Ahora revisando las mutaciones del c-KIT, la más común es la del exón 11, representando 60-70%. La mayoría de estas mutaciones se encuentran entre los codones 556 y 560. Se presentan como deleciones o inserciones de los codones 555 y 59. Puede haber mutaciones puntuales de los codones 559 y 560, duplicaciones en tándem de los codones 567 al 80, y la mayoría de los tumores que tienen esta mutación responden al imatinib. Las mutaciones del exón 9 son menos comunes, representando hasta un 15%. Se asocia con duplicación e inserción en los codones 501 y 502. Se ven usualmente en tumores en el intestino delgado. Ya sabemos que el intestino tiene peor pronóstico. Demuestran histología fusiforme y son más agresivos. Tumores que demuestran la mutación del exón 9 requerirán dosis más altas de imatinib o posiblemente sunitinib. Tumores que muestran la mutación del exón 13 y 17 son menos comunes y se asocian con resistencia al imatinib. En la gráfica vemos cómo los tumores que tienen la mutación del exón 11 tienen mejor sobrevida que los tumores que tienen la mutación del exón 9, o aún los de peor pronóstico van a ser los tumores que no tienen mutación, los de tipo salvaje o los de tipo wild. En esta gráfica que se publicó en el 2006 por el Dr. David Ann Richter, vemos la progresión sin tumor, la sobrevida sin tumor en pacientes que tienen la mutación de exón 11 en la segunda gráfica a la izquierda inferior.
Estos tumores, la sobrevida, si el paciente toma 400 miligramos de imatinib o 800 miligramos, van a tener una sobrevida muy similar, mientras los pacientes que tienen una mutación en el exon 9, si toman solamente 400 gramos, la sobrevida es peor, es más baja, y van a requerir el doble dosis 800 para que la sobrevida mejore, como lo muestra esta curva en la parte superior derecha. Los pacientes que tienen tumores de tipo wild o salvaje, que no muestran ninguna de las c-KIT o PDGFR, las mutaciones, van a tener también baja sobrevida, y se ha demostrado que con 400 miligramos tienen mejor sobrevida que con 800 miligramos, como lo muestra esta gráfica. Los tumores que muestran mutación para el PDGFR son usualmente de tipo epitelioide, se localizan sobre todo en el estómago. Las mutaciones del exon 5 del exon 18 son las más frecuentes, representando el 5%. Algunas de estas mutaciones, especialmente la mutación de 842V, se asocia con resistencia al tratamiento con imatinib. Otras mutaciones de este gen se encuentran en el exon 12, representando el 1%, y en el exon 14, y estos son sensibles al tratamiento. Los de tipo wild o tipo salvaje, el 40% responden al tratamiento con imatinib. Un 10 a 15% de ellos van a tener mutaciones en el exon 15 del BRAF, similarmente como teniendo la mutación V600E, como lo hace el carcinoma de colon o el melanoma. Solamente un 10 a 15% van a tener esta mutación. 2% van a tener la mutación del complejo de la succinato de hidrogenasa, y 1.2 a 1.5 van a mostrar la mutación del neurofibromatosis 1. Las mutaciones secundarias son aquellas que se presentan que producen resistencia secundaria, que se presentan 6 meses después de que el paciente ha iniciado el tratamiento. No están presentes al momento del tratamiento y se desarrollan 6 meses después de iniciado. Afectan principalmente los codones 13 y 17 del KIT, y esta es una publicación del Dr. Henrich, donde muestra las mutaciones del KIT secundarias que son más frecuentes resistentes al imatinib. Nuevos medicamentos que se están incluyendo como tercera línea de tratamiento y que se están estudiando incluyen el sunitinib, que ha mostrado beneficio en pacientes con mutaciones del exon 9 y con pacientes que tienen un GIST de tipo salvaje o wild type, que no muestran la mutación de KIT o PDGFR. Estas se usan en pacientes que tienen mutaciones secundarias al bolsillo de la unión del ATP, del KIT, y también en pacientes que han tenido resistencia debido a mutaciones secundarias del KIT. Es importante anotar que el sunitinib no es muy efectivo en las mutaciones secundarias que están asociadas como al loop de activación del gen del KIT, también llamadas del bucle de activation. Hay nuevas clinical trials con el regorafenib. Es un inhibidor multiquinasa que inhibe el KIT, el RET, el RAF1, el BRAF, el VEGFR y el PDGFR. Se está utilizando en clinical trials en pacientes con tratamiento con el GIST metastático, que no sea resecable, que haya fallado al tratamiento con imatinib o sunitinib, o que haya intolerancia a estos dos medicamentos. Las vías genéticas, como ustedes lo ven en esta gráfica, son muy complejas. Incluyen no solamente el KIT y el PDGFR, sino también el BRAF, el KRAS, el NRAS. Ha habido últimos estudios que demuestran mutaciones en el NRAS. Y se están estudiando todos los anticuerpos monoclonales que afectan estas vías para ver si hay un efecto positivo en el tratamiento de GIST. Muchas pruebas o clinical trials en este momento
buscando nuevos medicamentos que puedan ser beneficiosos en pacientes que tienen el tipo salvaje o que han hecho resistencia después del tratamiento con imatinib. Por último, esta es la gráfica que muestra cómo se estandarizan los tratamientos para los pacientes con GIST, dependiendo si el tumor es localizado o es metastático. Ustedes ven, esta es sobre todo una gráfica que la usan los oncólogos y los clínicos, pero en esta gráfica yo veo patología por todo lado. En la primera línea donde nos hablan del tumor localizado, del diagnóstico de tumor localizado primario o avanzado, necesitamos que el patólogo haga el diagnóstico correcto en esa biopsia inicial. Y si esa biopsia inicial mandada para estudio mutacional, para que el oncólogo o el gastroenterólogo pueda saber si va a tratar, con qué dosis de imatinib va a tratar el paciente. En el segundo nivel de esta gráfica vemos que habla de que si el tumor es resecable o no resecable y si va a requerir tratamiento de imatinib. En este punto es importante que el patólogo establezca primero que si las márgenes del tumor de la resección fueron positivas o fueron negativas. Porque si las márgenes fueron positivas, el paciente va a requerir tratamiento ayudante con imatinib. Es importante also mencionar que el patólogo establece el tamaño preciso de la masa porque va a estratificar el riesgo para el paciente. Debe establecer el patólogo también la integridad del espécimen, si fue recibido con la cápsula completa o rota. Esto va a definir si el paciente va a requerir tratamiento adicional o no. La morfología, si es fusiforme, que va a tener mejor pronóstico, si es epitelioide. Debe confirmar la inmunohistoquímica, porque a veces la inmunohistoquímica se hace en biopsias muy pequeñas. Aquí hay que confirmarlo, que si sea que lo que el paciente realmente tiene es un GIST y que ha venido siendo tratado y que definitivamente es un GIST. Y el otro punto importante donde el patólogo juega un rol muy importante es estableciendo y documentando las metástasis, porque eso va a definir qué tratamiento va a requerir el paciente, por cuánto tiempo, si el paciente va a ir a clinical trial o se va a continuar con un tratamiento más convencional con imatinib. En resumen, el patólogo juega un papel muy importante, un rol muy importante en el diagnóstico inicial, en el diagnóstico confirmatorio, en la evaluación de metástasis, en la evaluación de márgenes, en el conteo de las mitosis del tumor y en la evaluación de la integridad del espécimen, que va a definir un adecuado tratamiento para los pacientes. Muchas gracias. Y proseguimos a las preguntas. Ok, doctora Mónica, muchas gracias. Ya tenemos algunas preguntas, tenemos poco tiempo, pero aquí va la primera. Dice, desde el punto de vista patológico, ¿cómo se determina la resistencia al imatinib? Lo que hacemos es que en las biopsias, cuando se ve que el paciente por imágenes el tumor está creciendo o no está disminuyendo en tamaño como se espera, se toma biopsia y esa biopsia se manda a PCR para estudiar las mutaciones específicas de resistencia. Ok, aquí hay otra pregunta, dice, en Singer menciona vacuola paranuclear en tumores de músculo liso. ¿Qué nos puede comentar? El leiomioma puede tener vacuolas, pero no son tan frecuentes como lo son en el GIST. Y usamos más características, ¿no? Desde el punto de vista morfológico, la presencia del núcleo, que los ángulos del núcleo sean puntiagudos, va a favorecer el GIST, que el núcleo sea ondulado, va a favorecer el GIST, versus ese núcleo que es como una caja, en forma de caja, con los bordes cuadrados, ese va a favorecer el núcleo del leiomioma. Se presentan en el leiomioma vacuolas, pero son muchísimo más frecuentes en el GIST. Ok, gracias, doctora. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles han sido los principales avances durante los últimos años en la patología de este tipo de tumores? Creo que el principal avance fue, primero, que lo diagnosticáramos.
Si miramos atrás a 15, 20 años, todos estos tumores eran llamados tumores de músculo liso. El avance de la atención de SIKID que permitió hacer ese diagnóstico marcó una diferencia enorme entre que se pudiera establecer este diagnóstico, o no se llamara erróneamente como se llamó en el pasado, a todos se le llamaba leiomaioma. Ahora, las tensiones adicionales que usamos para el DOC1 nos confirman los diagnósticos en los casos más difíciles, pero el principal de los últimos avances es establecer las mutaciones con las que se asocia para determinar si el paciente va a responder al tratamiento, qué dosis va a requerir o si no va a responder al tratamiento y la doble dosis no nos va a servir. Ok, gracias, doctora. Siguiente pregunta. Dice, ¿dónde termina la labor del patólogo y dónde comienza la del biólogo molecular? Yo creo que es un trabajo en equipo. Así lo hacemos acá en la universidad, ¿no? Nosotros establecemos el diagnóstico, damos la primera etapa de morfología, que ya les dije, establecer el diagnóstico comprobado con inmunohistoquímica, contar el número de mitosis que va a permitir estratificar el riesgo del paciente, determinar el tamaño, determinar las márgenes, determinar la integridad de la cápsula o la integridad del tumor, escoger la muestra adecuada, porque nosotros somos los que seleccionamos qué muestra vamos a mandar al biólogo molecular. Una muestra adecuada celular. Una vez se le ha seleccionado esa muestra, el biólogo molecular la interpreta, hace el PCR o el secuenciamiento, y ese reporte nosotros lo adicionamos a nuestro tumor, a nuestro reporte original de patología para que el caso quede íntegro, completo y cerrado. Ok, gracias. Bueno, el tiempo se nos ha agotado y tenemos que dar por terminado el seminario. Pero antes queremos agradecer la participación de todos ustedes y agradecer a la doctora Mónica García Buitrago por su excelente presentación. Estamos convencidos que este seminario de actualización enriquecerá aún más los conocimientos de profesionales y estudiantes, lo cual en el corto plazo beneficiará a los pacientes que padecen esta patología. Muchas gracias a todos. Nos desconectamos. Muchas gracias a ustedes. Las preguntas las pueden enviar, si hay preguntas adicionales, al email que está en pantalla.